Existen historias de supervivencia increíbles que prueban que el cuerpo humano es capaz de resistir mucho más de lo que podemos imaginar, incluso en situaciones extremas que parecieran estar hechas para morir. Es por eso que hoy te presento 3 personas que sobrevivieron a lo imposible y que probaron que el cuerpo humano es capaz de resistir mucho más de lo que pensábamos. Joe Simpson. El 8 de junio de 1985, dos jóvenes alpinistas británicos, Joe Simpson de 25 años y su amigo Simon Yates de 21, decidieron ascender por primera vez la cara occidental de la montaña Siula Grande de 6.400 metros en los Andes peruanos, pues querían ser las primeras personas en ascender y alcanzar la cumbre de la montaña. El plan era relativamente sencillo: llegar a la cima en el menor tiempo posible, portando lo mínimo, una mochila, ropa, comida, material de escalada y una pequeña bombona de gas para fundir hielo y poder beber los 5 litros de agua que necesitaban al día. Una vez en el pie de la montaña, acompañados de un joven inexperto, Richard Hawking, que habían conocido en el camino y que les cuidaría el campamento base, decidieron utilizar el método estilo alpino para subir la cima, pues era el método que dominaban y que les permitiría llegar a la cima en poco tiempo. Con este método se evitarían instalar más campamentos que el campamento base y les permitiría cavar pequeñas cuevas en la nieve para dormir. Pese a avanzar de forma muy ligera el primer día, el segundo se encontraron escalando grandes cornisas de nieve en polvo que evitaban encontrar puntos de apoyo. Se enfrentaron a un temporal de nieve y viento, avanzaron solo 50 metros en 6 horas, pues el clima no les permitía ir más rápido, por lo que decidieron parar para descansar. Continuaron su camino y fue hasta el tercer día cuando lograron llegar a la cima. El plan había resultado, habían logrado llegar a la cima en 3 días. Pero lo peor estaba por venir. Los jóvenes sabían que el 80% de los accidentes en alta montaña se producen en el descenso. Comenzaron el viaje de regreso al campamento, pero el cuarto día se quedaron sin gas, lo que significaba que no tendrían agua hasta llegar al campamento base. La tormenta de nieve se volvió más fuerte, pero los jóvenes lograron atravesarla. Sin embargo, cuando creían que habían superado el peor tramo, Joe cayó por una cornisa y se rompió la tibia derecha hasta la rodilla. Mala suerte. Ambos sabían que de seguir juntos, el final más probable era la muerte, pero conscientes de que no podrían ser rescatados, decidieron descender juntos y tomar el riesgo. Con 2 cuerdas de 50 metros atadas, Simon lograría bajar a Joe 100 metros aguantando su peso. Joe fijaría su posición con un piolet y Simon podría encontrarse con él de nuevo para repetir la misma operación. Así lo hicieron varias veces hasta que, sin darse cuenta, Simon hizo pasar a Joe por encima del borde de una grieta. La pendiente se desprendió y se convirtió en una pared vertical. Joe quedó colgando y sin nada de donde agarrarse, sujetado solamente por las 2 cuerdas que en lo alto Simon sostenía. Simon sostuvo a su compañero durante 2 horas en medio de una tormenta de viento y nieve. No se oían y tampoco sabían en qué punto se encontraban uno del otro. El peso de Joe comenzó a hacer resbalar a Simon, dirigiéndose directamente al hueco de la nieve. Simon pensaba que su compañero probablemente ya había muerto, y temiendo por su vida y sin poder hacer nada más, cortó la cuerda para salvar su propia vida, algo que cualquiera haría lógicamente. Una vez que cortó la cuerda, continuó su descenso y llegó al campamento el quinto día. Pero para desgracia de Joe, cuando Simon cortó la soga, él aún seguía vivo. Cayó al costado de una montaña, atrapado sin agua ni comida, con la pierna rota y sufriendo alucinaciones por el dolor. Situación que parecía prácticamente el final para Joe. El joven milagrosamente cayó sobre un montículo de hielo que amortiguó la caída de 50 metros, permitiéndole vivir, pero ahora Joe tenía solo 2 opciones: dejarse morir lentamente por el frío o salir de ahí. Cuando vio la cuerda que se elevaba hasta la apertura de la grieta por la que había caído, tiró para saber si Simon se encontraba en el otro extremo, pero lo único que vio fue el extremo de la cuerda cortada. Se alegró por pensar que Simon probablemente seguía vivo, y aunque estaba lleno de miedo, frustración y soledad, y ante toda imposibilidad de sobrevivencia, Joe logró trepar fuera de la grieta y avanzar lentamente. Pasó a través de un terreno pedregoso, un glaciar, alrededor de un lago y hasta un valle rocoso. La locura se apoderaba de su mente. El sexto día se convirtió para Joe en un suplicio de dolor, pero la idea de sobrevivir lo mantenía avanzando. Durante 3 días y medio, adolorido por la pierna rota, deshidratado, desnutrido, con una ceguera parcial pues el sol había quemado sus córneas y completamente desorientado, Joe decidió rendirse y dejar de luchar, pero en ese momento percibió un olor familiar. Sin saber cómo, había llegado junto al lugar que usaban como letrina en el campamento base. Era de noche y Joe gastó sus últimas fuerzas en gritar a su compañero, que lo oyó enseguida. Al acercarse, Simon vio a Joe moribundo, que le susurró: yo habría hecho lo mismo. Joe Simpson perdió en esta expedición la tercera parte de su peso corporal. Fue sometido a 6 operaciones durante los 2 años posteriores, pero continuó escalando y defendiendo firmemente a su compañero Simon Yates por lo que hizo. Nick Schuyler.
El sábado 28 de febrero de 2009, cerca de las 6:30 de la mañana, Nick Skyler, su mejor amigo William Blickley y dos jugadores de la NFL, Victor Cooper y Corey Smith, salieron a pescar en un bote de 7 metros de eslora, propiedad de Cooper, al Golfo de México a unos 80 kilómetros de Clearwater, Florida. Al inicio de su viaje, el clima estaba bastante tranquilo y templado, pero se pronosticaba que esos días el clima se tornaría fresco y ventoso, algo que podría hacer que el mar se volviera difícil de navegar. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, los cuatro hombres decidieron que habían llegado al lugar indicado. Anclaron el barco, comenzaron a pescar, pero a medida que avanzaba el día, los vientos y las olas empeoraron, por lo que aproximadamente a las 5:30 de la tarde del sábado 28 de marzo, los chicos quisieron recoger el ancla y regresar a tierra, pero el ancla se había trabado. William sugirió atarla al yugo del bote y encender el motor para alarla, un grave error para ser honesto. Víctor, al ser experto en botes y pesca, debía saber cómo manejar esa situación. Lo más recomendable era haber cortado las sogas si no podían liberar el ancla trabada. Pese a la experiencia de Víctor en el mar, él carecía de educación formal, además había estado tomando, dos factores que no ayudaron a tomar la mejor decisión y a seguir el consejo de William. Al tratar de hacer andar el bote, la parte trasera se hundió y el bote se volcó, lanzando a los cuatro hombres al agua. Todos intentaron enderezar el bote utilizando diferentes métodos, pero ninguno dio resultado, quedando los cuatro aferrados al bote en medio del océano. William nadó por debajo del bote y sacó 3 chalecos salvavidas, una nevera portátil, un cojín de asiento flotante y una bolsa Ziploc con los teléfonos celulares. William le dio los chalecos salvavidas a sus 3 compañeros y se puso él el cojín del asiento en su espalda. Aun cuando los 4 hombres eran fuertes y robustos, pues su trabajo como jugadores de fútbol americano lo dice todo, trataron de todas formas posibles voltear el bote, pero les fue imposible. Como era lógico, los hombres usaron todo lo que había a su alcance para sobrevivir. Intentaron usar sus teléfonos celulares, pero ninguno de ellos tenía señal. Luego trataron de utilizar señales luminosas, pero estas estaban mojadas y no funcionaron. Los hombres sabían qué hora era y cómo pasaba el tiempo, pues Nick tenía un reloj con una luz y podía verlo. Durante la madrugada del domingo, al percatarse que los 4 hombres no regresaban de su día de pesca, sus familias reportaron el hecho, y la Guardia Costera comenzó la búsqueda de los 4 hombres alrededor de la 1:30 de la mañana del domingo, en el mar frente a un clima nada favorecedor, olas enormes y vientos implacables. Alrededor de las 2:30 de la mañana del domingo, Víctor, el hombre que los había invitado a pescar en su bote, comenzó a actuar de manera diferente. Estaba alucinando, decía que quería meterse debajo del bote para cortar la cuerda. Al parecer, eran síntomas de hipotermia. Nick y William hicieron todo lo posible por detenerlo y que entrara en razón, pero era muy difícil. Además, Corey, el otro jugador de la NFL, también comenzó a mostrar síntomas de hipotermia. Media hora después, Víctor dejó de pelear y ya no se movía, pues había muerto. Nick y William intentaron revivirlo, pero no tuvieron éxito. William le quitó el salvavidas y se lo puso, pero Nick decidió mantener el cuerpo de Víctor con ellos. Alrededor de las 5 de la mañana, Corey ya se había vuelto más agresivo, gritaba y al igual que Víctor comenzó a alucinar y también quería escapar. William y Nick intentaron controlarlo, pero con él fue mucho más difícil, pues a diferencia de Víctor, Corey estaba muy agresivo. No había manera de poder sostener a Corey y Víctor al mismo tiempo, así que Nick tomó la decisión de soltar el cuerpo de Víctor, el cual la fuerte marea se llevó, siendo Víctor el hombre más experimentado y que podríamos pensar el que más posibilidades tenía de sobrevivir a aquel infierno, el primero en morir y en ser tragado por el mar. Mientras William y Nick intentaban controlar a Corey, este saltó hacia la parte trasera del motor, luego Corey se quitó el chaleco salvavidas y saltó al agua. Después de eso ya no pudieron localizarlo, al parecer el mar también se lo había tragado, quedando solo Nick Skyler y su mejor amigo William Blickley aferrados al bote en medio del océano sin agua y sin comida y con la esperanza de ser rescatados pronto, pues si el mar no los mataba, los mataría la hipotermia. Pero la madrugada del lunes 2 de marzo, William dejó de responder, mostró signos de hipotermia y murió aferrado a su mejor amigo Nick. Momentos antes de su muerte, debido al cansancio y muy posiblemente debido a la confusión provocada por la hipotermia, William se quitó el chaleco salvavidas. Nick lo soltó y el cuerpo de William se alejó flotando en el mar. Nick quedó solo en el mar, probablemente esperando su muerte al igual que el resto de sus compañeros, pero afortunadamente, solo 6 horas después de la muerte de William, la Guardia Costera de los Estados Unidos por fin lo encontró, a más de 50 kilómetros al oeste de Tampa, muy adentro del Golfo de México. Fue encontrado sentado sobre el bote, aferrado a las hélices. Había sobrevivido a las aguas agitadas, las fuertes ráfagas y las enormes olas que azotaban el mar. Nick estuvo varado en el mar durante 46 horas. Estaba casi muerto por exposición, estaba deshidratado y mostraba signos de hipotermia. Fue llevado a un hospital donde se recuperó. Nick tuvo mucha suerte, pues al parecer ya había entrado entre las últimas 5 y 10 horas de vida. El martes 3 de marzo la Guardia Costera dio por terminada la búsqueda de los otros 3 hombres, argumentando que lo más probable es que los 3 ya estuvieran muertos, por lo que sus cuerpos nunca fueron encontrados. Julian Köpke.
El 24 de diciembre de 1971, en vísperas de Navidad, Julian Kopke, una joven de 17 años, y su madre María, una ornitóloga venerada, se dirigieron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, para tomar un vuelo con destino a la ciudad de Pucallpa, el cual atravesaría la selva amazónica para encontrarse con su padre que allí trabajaba y celebrar la Navidad juntos en familia. Julian y su madre abordaron el avión Electra L-188A, el vuelo comercial 508 de la aerolínea Lanza, junto a otras 91 personas, 6 de tripulación y 85 pasajeros más, que partió al mediodía con destino a Pucallpa. El vuelo duraría una hora aproximadamente, pero pasados los primeros 30 minutos de vuelo, mientras sobrevolaban la selva del Amazonas, se formó una tormenta eléctrica. A las 12:37 de la tarde, un rayo impactó el ala derecha, lo que provocó que el avión se desintegrara en el aire con los 93 pasajeros a bordo. Julian abrochó su cinturón y salió desprendida junto a su asiento, cayendo sobre las frondosas copas de los árboles del Amazonas, que amortiguaron la caída. Demasiada suerte para ser honestos. A la mañana siguiente, cuando despertó, después de varias horas de estar inconsciente, estaba en tierra, sentada sobre su asiento y en mitad del Amazonas. Julian sabía que había sobrevivido a un accidente aéreo, pero la conmoción cerebral y el shock no le permitían procesar más allá de los hechos básicos. Miró a su alrededor y junto a ella había solo cuerpos y restos del avión. Julian miró su reloj que marcaba las 9 de la mañana y durante otras 10 horas aproximadamente perdió y recobró la conciencia varias veces. En algún momento logró salir de su asiento y meterse debajo de este debido a la lluvia intensa de esos días. Cuando Julian logró estar más lúcida, trató de poner las cosas en orden. Estaba tendida en el suelo, vestida con un pequeño vestido sin mangas y le faltaba uno de sus zapatos. Tenía la clavícula rota, una herida profunda en la pantorrilla, un ojo hinchado que no le dejaba ver bien, una vértebra estirada en el cuello, un brazo parcialmente fracturado y varios cortes profundos en brazos y piernas. Julian recordó a su madre y comenzó a gritar su nombre en medio de la selva sin apenas poder moverse. Buscó un día entero a su madre hasta darse cuenta de que estaba completamente sola, pues lo único que encontró fueron hierros, asientos, ropa, maletas, humo y cuerpos esparcidos por toda la selva, algunos incluso aún colgados de las ramas de los árboles. Afortunadamente, Julian encontró entre los restos del avión una bolsa con dulces que sería su única fuente de alimento durante sus días en la selva. Julian escuchó y vio aviones de rescate y helicópteros en el cielo, y aunque intentó llamar su atención, no tuvo éxito. Después de un tiempo, Julian dejó de escucharlos y supo que estaba verdaderamente sola para encontrar ayuda, pues pensó que muy probablemente ya la habían dado por muerta. Julian recordó algo que alguna vez le dijo su padre, un zoólogo alemán de gran prestigio a nivel mundial que se había mudado a Perú junto a su esposa para estudiar la vida salvaje. Si te pierdes en la jungla y encuentras agua, debes seguirla. Cualquier pequeño flujo o corriente de agua deberá llevar hacia uno más grande, donde podrá habitar gente y podrás pedir ayuda. Julian encontró un pequeño arroyo y comenzó a seguirlo. Debido a que el río era cálido, pudo calentarse y no morir de frío, además de que el agua era potable. En algunos tramos caminaba y a veces tenía que nadar, pues en ocasiones el agua se volvía más profunda. Julian deambuló a través de la selva y de ríos infestados de cocodrilos, que para su fortuna nunca la atacaron. Durante 10 días se enfrentó a la selva Amazonas. Tuvo que hacer frente a un calor insoportable, a las picaduras de los mosquitos y al peligro de toparse con algún animal salvaje, lo cual se dice fácil, pues además de todo estaba muy herida. Durante su camino, Julian observó algunos árboles frutales, pero decidió no comerlas pues no sabía si eran venenosas, y optó por seguir alimentándose exclusivamente de la pequeña bolsa de dulces que había encontrado en el avión, aunque Julian desconocía que estaba a más de 600 kilómetros del lugar habitado más cercano. Julian se dio cuenta de una nueva amenaza. Ella tenía conocimientos de animales, pues quería ser zoóloga al igual que sus padres, y desde el inicio de su viaje había escuchado algunos ruidos de buitres rey, sonido que reconoció al haber vivido en la estación de investigación de sus padres un año y medio antes de acudir a la escuela. Ella sabía que este tipo de buitres generalmente solo aterrizaban cuando había carroña alrededor, por lo que Julian pensó que o bien estaban esperando que muriera o que se estaban alimentando de los restos de otros pasajeros. Así que pese a la situación tan extrema, esta la llevó a olvidarse de ciertos dolores. De hecho, durante su viaje jamás pensó en el gran número de heridas que tenía, únicamente le preocupaba una pequeña herida en la parte superior del brazo que aunque no era de gravedad estaba abierta, por lo que las moscas habían puesto sus huevos en ella, lo que provocó que los gusanos se incubaran debajo de su piel y le hicieran un agujero en el brazo. Intentó quitarse los gusanos con un anillo que estaba abierto en un lado y se podía apretar, pero no funcionó pues el agujero era muy profundo. Luego lo intentó con un palo pero tampoco dio resultado, así que terminó por dejar su brazo llenándose de gusanos y seguir su camino. El 10º día de caminata por la jungla, Julian llegó a un río navegable y caminó por manglares, hasta dar con una canoa a motor. Junto a esta había un camino que llegaba hasta una pequeña choza, la cual estaba vacía en ese momento, así que Julian entró, encontró un poco de combustible en un barril y se lo roció en la herida del brazo para intentar limpiarla, pues ya estaba infestada de gusanos, un método doloroso que aprendió también de su padre, el
el cual funcionó. Aunque no todos los gusanos salieron a la superficie, sí lo hizo la mayoría. Julian esperó varias horas hasta que a la madrugada siguiente los propietarios volvieron al lugar y la encontraron en el refugio. La llevaron hasta su aldea, donde le dieron comida y le curaron las heridas más graves. Al día siguiente fue llevada en canoa durante 10 horas de viaje hasta el pueblo de Turnavista, donde la trasladaron en avión hasta Pucallpa para ser atendida en el hospital. Allí se reunió con su padre. Julian dio indicaciones para dar con los restos del avión. Se encontró la parte delantera casi intacta y se descubrió además 13 pasajeros, entre los cuales se encontraba el piloto del avión y su madre. No habían muerto en el accidente, pero debido a distintas heridas y diversas circunstancias no pudieron vencer a la selva y fallecieron, siendo Julian la única sobreviviente del vuelo 508. No sé si estas personas solo tuvieron demasiada suerte o fueron sus ganas de vivir lo que los llevó a superar esas situaciones que parecían imposibles. Lo que sí nos hace pensar es la capacidad de resistencia que tiene el cuerpo humano para adaptarse a situaciones extremas y preguntar, ¿crees que sobrevivirías a una situación así? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado este video, suscríbete y dale like, y déjame saber si te gustaría que hiciera una segunda parte. Yo soy David y nos vemos en un próximo video en el lado oscuro.